para partir y para avanzar un poco más rápido hoy día, vamos a Sí, dejar toda la paja mama que nos llevamos en casi 2 grabaciones en cuanto con la historia. a cómo es básicamente la seguridad social y cómo debería ser, y los fundamentos teóricos, todas estas partes de acá, ¿ya? Habíamos quedado en todo caso sin el seguro social, lo vimos, de qué origen podían venir estos estados de necesidad, y Claro. los servicios sociales, la medicina social, ¿no? Los seguros privados obligatorios, que no forman parte del sistema de seguridad social de un Estado, pero habitualmente son tomados, ¿no? Por personas que tienen un nivel de ingreso mayor a la población, digamos, de media de un país, y que pueden tomar además seguros privados. Sí, pero es que el seguro privado obligatorio, por ejemplo, en Chile se traduce en un seguro que se llama SOA. El seguro obligatorio, eh, el seguro obligatorio. Ahí se da esa circunstancia. Espérame un minuto, déjame ir al baño, espérame, tengo el tren. Ahí está grabando o no. Ya, Ya, entonces los principios de la seguridad social, pues, ¿ya? ya, Bueno, leo. dale, pero espérate un poquito, déjame, es que yo iba un poquito más adelante. Entonces, para resumirte esta Ah, parte, ya, dale. ¿ya? Dale, dale, dale. Bueno, lo primero que hay que considerar es que la seguridad social, ¿no? Es un tema, bueno, los sistemas de seguridad social es un tema que debe pasar por muchos lineamientos. Entonces, los principios, la idea es llevarlos a ese valor, ¿no? Y acercarse a ese nivel, ¿ya? Pero no quiere decir que sean obligatorios. Entonces, son meramente valorativos, y igual están establecidos como normas mínimas, como el convenio de la OIT, el 102, y en general van a recoger las cartas fundamentales de estos principios, otros sí, otros no, a través, lógico, de un criterio económico y de una raíz política también, ¿no? Y acá están los principales esquematizados. Sujetos amparados, lo que se requiere es una universalidad subjetiva, ya vamos a ver qué tipo de universalidad es esa, contingencias cubiertas, también se requiere una universalidad objetiva ahora, en prestaciones, igualdad, integridad o suficiencia, en financiamiento, solidaridad, y en administración, unidad o descentralización subsidiaria. Entonces esos son los principios que vamos a revisar. Ya. En la universalidad encontramos el principio que había señalado de Don Beveridge, ¿no? Y referido al sistema que debe comprender tanto a las personas como a sus necesidades, ¿no? Y no debe haber una distinción de estas cosas Distinción. solamente desde un punto de vista técnico, ¿no? Y ahí encontramos con lo que podemos decir que la universalidad subjetiva, ¿no? Vendría siendo una forma, ¿no? De proteger a todas las personas a través de una no distinción ni criterios de dónde provienen estas contingencias sociales. O sea, ellos acá en este momento no hacen distinción de cómo tú te encuentres en la vida para protegerte, ¿no? Por ejemplo, lo contrario sería hacer distinción por tu nivel de renta. Por ejemplo, si tú ganas más, Claro. se te va a cobrar otro tipo de, o vas a poder tomar otro tipo de seguridad social. Entonces, la idea de la universalidad subjetiva es esta, que todos deban ser cubiertos sin distinción, ¿no? Esta premisa no la contemplaban los seguros sociales, quienes sesgaban frecuentemente por rama de actividad o en relación a los ingresos, por lo que podemos concluir que el sistema evolucionó desde la económicamente más débil de Bismarck hacia una política de protección nacional, que es lo que propone Bebe. Esta Beverly, extensión sí. tuvo inconvenientes en su concreción, especialmente en el sector agrícola, en ciertos servicios, siendo el caso chileno una excepción destacable en este sentido, pues la ley 4054 de 1924 incluyó a todos los trabajadores, ¿no? Sin excepción. Esta circunstancia resalta, y aquí nos aparecen unos datos, ¿no? Donde Chile aparece con datos bastante positivos en cuanto a no hacer distinción
en la extensión. Chile protege al 67% de su población económicamente activa, el 30% del promedio del resto del continente, Ecuador un 15%, por ejemplo, en Panamá un 45%, y Uruguay un 50%, y Paraguay un 15%. Los porcentajes se explican en parte por no extenderse los seguros sociales a los trabajadores independientes, ¿ya? Cosa que acá en Chile es bastante facultativa hoy en día, los cuales constituyen un gran Sí, número de la población activa, ¿no? Esta actividad ha tendido a extenderse en la economía globalizada en razón de que han proliferado los trabajos de corte temporal, los cuales suelen ser muy refractarios e insertarse en el sistema de seguridad social. Bueno, acá vemos a los típicos boletos honorarios, ¿no? Es una gente que no tiene están como incluso que prestan servicios profesionales, ¿no? sí, pero en ese sentido tienes que tener cuidado porque hubo una modificación a la ley hace muy poco. De hecho, hoy en día todos los que prestan servicios a través de boletas honorarios Están se obligados. les descuenta, están obligados. No. Antes hubo un periodo Parece que es la de retención de adaptación impuestos. al sistema. Es la, Claro, la pero esa retención de impuestos pasa a la seguridad social hoy en día. Claro, me parece bien. El tema sí es que igual hay un poquito de responsabilidad ahí de parte del empleador. Yo creo que ahí el empleador transitorio también debería ponerse un poco en los bolsillos, porque esta situación, la idea es que el vínculo laboral englobe todas las situaciones, ¿no? Y llámese situaciones que nacen de un contrato de trabajo que es de carácter consensual, ¿no? Entonces, igual el tema en Chile, yo encuentro que por ahí está el debe, ¿no? Si bien es cierto, existe este llamado obligatorio a estar cubiertos estos trabajadores independientes, pero no va muy de la mano con la responsabilidad en cuanto al empresario. No, sí, en ese sentido tienes razón, pero eh, la, la norma ha tratado de subsanar ese descompromiso que existía de parte del empresariado con el trabajador en cuanto a su protección. Hoy en día eso de alguna medida ha sido para la redundancia, una medida requisente por cuanto los trabajadores pretendían solamente recuperar ese 10% a la vuelta de año. Hoy en día no es así, eso pasa directamente a la seguridad social para complementar su pensión Claro. en su futuro. Bueno, entonces aquí está el tema de lo que tú estabas hablando un poco también. Bueno, lógicamente el decreto ley 3500 y la incorporación de los independientes es facultativa. Como decía, la modificación del Ricardo hoy en día ya no es facultativa. Universalidad objetiva ahora, ¿no? Bajo esta premisa se propicia que la seguridad social debe propender a alcanzar la total eliminación de todos los riesgos o contingencias sociales derivados de una alteración desfavorable del necesario equilibrio que debe existir entre las necesidades y los ingresos de los individuos, con independencia de la naturaleza de los hechos o acontecimientos que les den origen. Aquí nos encontramos con una discriminación, ¿no? Una diferencia, ¿no? Con la anterior, que acá la universalidad objetiva no va, o sea, va a tomar en cuenta, ¿no? Ciertos factores en donde se necesita un equilibrio entre lo que ganáis para subsistir bien, y de no haberlos, eso no los va a tomar en cuenta. Entonces va a tomar desde la base que todas las personas se encuentran en un plano objetivo y que pueden, ¿no?, pagar su seguridad social. Aquí se cubren en específico contingencias sociales como la enfermedad, el accidente común, la maternidad, la invalidez, la vejez, la muerte, la viudez, la orfandad, los accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, el desempleo y las cargas familiares. Estos son considerados hechos causantes, es decir, estados de necesidad que merecen ser protegidos por la seguridad social y se consideran como tales en el convenio de la OIT sobre norma mínima de seguridad social número 102. Estos hechos causantes deben cumplir ciertas condiciones y circunstancias previstas y reglamentadas por el ordenamiento jurídico. En el plano legislativo se observa una tendencia en el sentido de proteger otras contingencias no consideradas hoy como sociales, siendo uno de los casos más tratados el relativo a los fenómenos naturales que afectan a la producción agrícola y su efecto en el desempleo. Dentro de ese plano no están cubiertos hoy en día esos fenómenos, ¿no? A no ser que tengáis un seguro, me imagino, privado, ¿no?
Claro, La, claro que invol- sí. la involuntariedad de la contingencia como la circunstancia habilitante para acceder a las prestaciones ha sido una premisa bastante cuestionada, pero en forma irrestricta se le establece generalmente para el seguro de desempleo y las prestaciones de invalidez. No así en el caso de las prestaciones de vejez, muerte, como tampoco para el caso de la enfermedad y accidente. La ley 16744 prevé especialmente en el caso nacional, el otorgamiento de prestaciones médicas en el caso de accidentes producidos intencionalmente por la víctima, pues todo ser humano le existe el derecho a recuperación. O sea, aquí vemos también un caso de que está especialmente cubierto a aquellas personas que intencionalmente se dañan, ¿no? En cuanto a su recuperación. Y ahí termina lo que es la universalidad, ¿no? Después Sí, viene el segundo principio, que es la igualdad, integridad o suficiencia. Lee de este principio tú, po. ya. Bajo la ejida del principio de la igualdad, se preconiza la asignación de una identidad de protección frente a situaciones idénticas. Es decir, todos los miembros de la población recibirán los mismos beneficios frente a unos mismos riesgos. A su vez, el principio de la integridad o suficiencia se refiere a la circunstancia de que todas las prestaciones médicas, económicas o familiares sean suficientes para atender la contingencia social respectiva y capaces de solucionar el caso social. Así, en cuanto a la salud, se estima que debe ser protegida integralmente, comprendiendo las atenciones médicas, quirúrgicas, dentales, hospitalización, medicamentos, prótesis, etc. No vulnera este principio la circunstancia de concurrencia al pago, siempre que ello esté reglamentado y se contemplen las excepciones correspondientes a la indigencia o personas impedidas de cotizar. Era lo que conversábamos ayer, ¿te acuerdas? Sí. Sí, Ya. no. En lo que atañe a los montos de las prestaciones, se estima que deben ser de tal calidad que permitan a las personas continuar viviendo en condiciones relativamente similares a las que tenía cuando disfrutaba de su capacidad de trabajo. La línea seguida a este respecto indica que no es aconsejable el otorgar prestaciones de idéntico valor a la remuneración, por cuanto desincentiva la vuelta a la vida activa por parte de la persona y porque las necesidades del pasivo generalmente resultan inferiores a las del activo. La media fluctúa entre el 60 y el 80%. El fundamento de esta premisa reside en la justicia distributiva, que obliga a la sociedad a atender a los administrados de acuerdo con sus necesidades en la medida que ello sea compatible con los recursos con que cuenta el sistema, ya que los costos para cumplir con dicho objetivo son siempre de alto monto. De igual manera, se estima eh, se estima pertinente el otorgamiento de pensiones inferiores a un nivel considerado como mínimo, aun cuando al aplicar las reglas generales sobre el cálculo, su resultado fuere efectivamente inferior, reiterando el principio de otorgar prestaciones sobre la base de cubrir el estado de necesidad. Manteniendo el lineamiento señalado, el ajuste en caso de aumento de costos de la vida Espera se un poquito, estima... Ricardo, es que te subí la cuestión, faltó leer este. Perdón. Ah, ya, perfecto. De igual manera, se estima no justificado el otorgamiento de prestaciones pecuniarias muy elevados o sin límite. Al efecto, se postula que aquellas personas que cuentan durante su vida activa con ingresos por sobre un monto promedio pueden complementar sus prestaciones mediante un ahorro suplementario fundado en el ahorro individual o seguro privado. Del mismo modo, no se estima pertinente el otorgamiento de pensiones inferiores a un nivel considerado como mínimo cuando, al aplicar las reglas generales sobre el cálculo, su resultado fuera efectivamente inferior, reiterando el principio de otorgar prestaciones sobre la base de cubrir los estados de necesidad. Manteniendo el lineamiento señalado, el ajuste en caso de aumento del costo de la vida se estima absolutamente indispensable, ya que representa una garantía del valor real de las prestaciones. Como índices se pueden tomar el porcentaje de alza de costo de la vida, la variación de costo de las necesidades de los pensionados
o bien el aumento del nivel general de sueldo y salario. Algunos creen que este es algunos creen que este es el más justo, ya que parece equitativo que quienes dejaron de trabajar y entregaron a la sociedad el esfuerzo que ésta les exigió, en su oportunidad participen también de la proporción que les corresponde del mayor aumento que en término medio logren los activos. Gran parte de esta doctrina está acorde a sí mismo en que se le dé proporcionalidad entre prestaciones y remuneraciones anteriores, ya que estas permiten a la persona mantener relativamente un nivel de vida. Un nivel de vida llevado hasta la fecha, lo que hace necesario por razones de justicia distributiva y por razones de productividad, pues constituye un aliciente para el trabajador. No obstante, pareciera ser igualmente aconsejable que esta proporcionalidad fuera decreciente, de acuerdo a lo cual hasta un cierto nivel de renta se garantiza un cierto porcentaje de sueldo en actividad para luego entrar a decrecer proporcionalmente. Esta tesis viene a reafirmar la independencia de las relaciones jurídicas entre la obligación de cotizar y el derecho de las prestaciones correspondientes, lo cual a su vez categoriza su desvinculación del seguro privado. Ya. Entonces ahí ese era el apartado del principio de la igualdad, integridad o suficiencia, ¿no? La integridad o suficiencia. Entonces, en esta parte de acá nos pueden señalando cómo es también el principio de justicia distributiva, ¿no? Aplicarlo en cuanto a que no siempre las prestaciones tienen que ser el resultado de una igualdad de plano salarial, ¿no? Igual, Claro. como también la idea es que vayan aumentando, ¿no es cierto?, según el costo de vida que va teniendo la gente. Y también aparece aconsejable, ¿no?, que siempre la proporcionalidad fuera decreciente, ¿no?, que siempre fuera menos para que estimular, ¿no?, cierto nivel de actividad por parte de las personas. Después viene la solidaridad. De acuerdo a la definición aceptada por diversos tratadistas, la solidaridad existirá, en la medida que se redistribuya el ingreso, ¿no?, nacional. Según la doctrina, se postula que toda la población contribuya al sostenimiento del sistema con prescindencia de la calidad del acreedor o no de la prestación. Se señala que posiblemente en el campo de la seguridad social es donde los efectos redistributivos resultan más significativos y profundos, pues prácticamente la actividad consiste en obtener ingresos de determinado grupo de individuos y transferirlos a otro, dado como resultado de esa acción que unas personas vean acrecentar sus recursos y otras disminuir. La solidaridad se exterioriza a base de los siguientes postulados. Lo primero que tenemos que considerar es que uno es un esfuerzo de toda la comunidad, realizado en su propio beneficio. Sí. Lo segundo, a ese esfuerzo deben contribuir todos, y cada uno según sus capacidades y posibilidades, ¿no? Y tercero, el esfuerzo individual de cada persona debe ser considerado como una exigencia del bien común y no como una prestación previa, para que luego el organismo gestor otorgue la correspondiente contraprestación. Como consecuencia directa de la aplicación conjunta de este principio más el de la suficiencia, se produce realmente la redistribución del ingreso nacional. Claro, o sea, aquí tenemos la aplicación, ¿no?, de entender que hay un esfuerzo que genera, ¿no?, toda la población activa y que va a ir en fases repetitivas, ¿no? Cada uno va a representar un esfuerzo para contribuir de acuerdo, lógico, a sus capacidades. Y además que el esfuerzo individual de cada persona va a ser considerado como una exigencia del bien común, ¿no? No como si se fuera su plata, que es como lo primordial en la solidaridad. O sea, esto no es tu plata, esto es una exigencia que proviene del interés general, ¿no? Como consecuencia directa de la aplicación conjunta de este principio, más del de suficiencia, se produce la redistribución. La solidaridad se veía bajo el doble prisma de lo grupal
y de lo nacional, pero debemos entendernos como complementarios y formando parte de un todo. Se estima que el aporte debe ser del Estado, ya que si se grava a la empresa, se tiende a disminuir la concentración de mano de obra. Eh, sí, pues eso es una práctica también que generan las empresas cuando se ponen demasiado impuestos al sector empresarial, que finalmente empiezan eh, digamos, es como una espiral hacia abajo, ¿no? Como el dicho, el que caga va cagando hacia abajo. ¿Cachai? Entonces, la idea es que, claro, que sea como del Estado. La solidaridad general, según cuales todos los miembros de la sociedad suministran los medios necesarios con independencia de su interés particular en la obtención de la prestación correspondiente y en función de su capacidad contributiva. La solidaridad intergeneracional. Bueno, acá habían hecho unos diferencias que yo me salté. Se estima que el aporte debe ser del Estado, como habíamos dicho, que si se grava a la empresa se tiende a disminuir la contratación de mano de obra. La solidaridad puede desdoblarse en dos sentidos. El primero que dijimos era la solidaridad general, que todos los miembros de una sociedad suministran medios necesarios con independencia de su interés particular, ¿no? Y la solidaridad intergeneracional, según cada generación provee lo necesario para el sustento de la posterior, ¿no? Y así sucesivamente. En el concepto Dame de un segundo, pasivo, dame sí, un dime. segundo. Ya, entonces hablamos de los dos tipos de solidaridad, ¿no? De la solidaridad general, ¿no? Que es, como lo entendemos, Claro. que todos los miembros de una sociedad, ¿no es cierto?, suministren medios necesarios con independencia de su interés para, lógicamente, obtener eh, una prestación que sea en beneficio de todos. Y la solidaridad intergeneracional, que es cada generación va a producir en sustento posterior. El concepto pasivo que da lugar a la obtención del beneficio en estos casos habría de entenderse comprendidos también aquellos que no se insertan en la fuerza activa del trabajo, como son los menores de edad o los incapaces, ¿no? En el primer caso se está ante los efectos redistributivos entre las personas de acuerdo con su nivel de ingresos, los que tendrán el carácter de progresivos cuando los que resultan beneficiados son quienes menos ingresos relativos tienen, y de regresivos cuando se dé la situación inversa. Las principales disposiciones que inciden en la distribución de ingresos son eh, A, el establecimiento de un beneficio mínimo; B, la fijación de un máximo de beneficios; C, la determinación de una estructura de beneficios universalmente relativos a los aportes. Y eso son las principales disposiciones. Ahora, ¿qué quiere decir beneficio mínimo? Permite a las personas de bajos ingresos obtener un usufructo mayor. Después, la de fijación de máximos de beneficios es medidas de esa índole se adoptan en forma complementaria a la existencia de la garantía de una prestación mínima, dándose así una suerte de comprensión entre los que menos aportaron y más reciben, lógico, y los que más contribuyeron. La determinación de una estructura de beneficios inversamente relativos a los aportes. La relación adopta la proporcionalidad inversa de tal manera que las personas que efectuaron menores aportes por tener ingresos más bajos, al momento de dejar la fuerza de trabajo reciben proporcionalmente cantidades mayores con respecto a sus haberes salariales que los de más altos ingresos. Me parece bien también eso, ¿no? Porque finalmente poner a la inversa, ¿no?, la relación de aportes en cuanto a lo que recibes, la idea de proporcionalidad me huele bien, de hecho. Sí, pero bueno, esa proporcionalidad, el Estado hoy en día eh, la realiza, bueno, a través de los cálculos con respecto a la pensión de vejez. Yo no tengo muy claro cómo es el cálculo matemático que se hace ahí respecto a la redistribución mínima de pensión. No lo tengo claro, pero imagino yo que el pilar del Estado tiene una cuota mínima. Es decir, por ejemplo, si tú ahorraste 5 años en una AFP, y te hacen el cálculo, y ese cálculo con el promedio de los 110 años que dice el Estado chileno que nosotros vivimos, puede ser proporcional a 65, 70 mil pesos, que está por debajo de lo mínimo que establece la norma. Entonces, de acuerdo a ese cálculo, te registran una pensión de 110 mil pesos, que hoy día el costo mínimo, más o menos, de pensión
Una burla. de vejez. Una burla. Sí, no ha sido Bueno, un chiste. claro, Sí, pues un la idea chiste. de la política de redistribución es que cuando no se hace la redistribución bien, va a pasar eso, ¿cachai? Va a pasar que no se tomen Yo creo que esa es la factores. política yo creo que esa es una de las políticas que debe ser cambiada respecto a la redistribución de Es que los recursos que se reciben en los fondos de pensiones. claro, la idea de tener una política de redistribución que comprenda, ¿no es cierto?, la solidaridad como un factor en cuanto a que tú te sientes parte del sistema, ¿no? Y tienes que sentirte parte del sistema. Aquí no existe no es que yo soy distinto y no me siento parte del sistema, tenéis que sentirte parte del sistema porque estamos hablando de algo como un bien común, ¿cachai? Tenéis que partir de esa premisa. Entonces, Claro, considerando, digamos, una solidaridad personal, individual, uno va a contribuir, ¿no es cierto?, con el equilibrio de esto, siempre y cuando de alguna forma se me devuelva algo parecido, ¿no? O algo ideal dentro del promedio de vida, como decís tú. Entonces, ¿qué sucede? Que estas políticas de redistribución están tendientes a causar un efecto adverso, que es el que vamos a leer. Pues mira, dice, toda política de redistribución podrá causar un efecto adverso de desaliento a los aportantes, ¿no? Que son los cotizantes, los que al conocer que para el cálculo de los beneficios no se considerarán plenamente los ingresos logrados durante su vida activa, podrán verse motivados a caer en evadir cotizaciones, ya sea ocultando su pago de diversas formas o recibiendo ingresos fuera del circuito legal declarado. Ello obliga a que la política redistributiva deba encontrar un necesario equilibrio entre la eficiencia y la redistribución. La solidaridad intergeneracional tiene sobre sí el fantasma del envejecimiento de la población, motivado por la violenta caída de las tasas de natalidad y el notable aumento de la expectativa de vida, merced al prodigioso eso es lo avance que conversábamos ayer. tecnológico que se constata en los albores del siglo XXI. Ya el exdirector general de la OIT, Franz Blanchard, o algo así, ahí hay que buscar, Blanchard. en Blanchard. 1980, daba la voz de alerta señalando que algunos han llegado a preguntarse si las generaciones que habrán de seguirnos formadas y educadas en una sociedad en que muchos discuten los valores tradicionales no terminarán por rechazar la responsabilidad que implica hacerse cargo de las personas de edad por conducto de seguridad social. Algunos autores opinan que ciertas generaciones pueden aprovechar los aportes de aquellas que se encuentran en actividad, pero estas a su vez no podrán en el futuro lograr prestaciones de acuerdo con esos aportes. Una forma de diluir aquel esquema reside en la posibilidad de complementar dichos aportes en otras fuentes de financiamiento como podrían ser las provenientes de otros impuestos o el régimen tributario general. Punto de discusión no menor, pues lo constituye la circunstancia de preconizar que la finalidad última de la solidaridad es la de lograr la redistribución nacional. Un sector de la doctrina considera que este es uno de los grandes objetivos de la seguridad nacional, tanto en cuanto hace el efecto de vasos comunicantes entre sectores de la población con mayores recursos y aquellos que tienen menos, como asimismo el traspaso de recursos que efectúan los trabajadores en actividad en favor de los pasivos. También se advierte otra forma de redistribución en relación a aquellos que sufren merma de sus ingresos por contingencias sociales, quienes reciben la provisión de sus ingresos necesarios a través del sistema. La base de la redistribución se encuentra en la obligatoriedad que recae sobre todos los sujetos del sistema. Otro sector estima que no es función primordial de la seguridad social el procurar el objetivo de la redistribución nacional, sin desconocer que de todas formas, en mayor o menor medida, el fenómeno tiende a producirse. Ello sería más propio en otras herramientas técnicas que se utilizan en dicho sentido, sobre todo en índole tributaria directa. Según la ideología predominante, aun cuando existe un debate profundo al respecto, el sistema de seguridad social puede conformar una herramienta poderosísima en la redistribución del ingreso social, o de ingreso nacional, perdón, lo que ha llevado a algunos a sostener al efecto que se trata nada menos que de su identidad fundamental. Bueno, es como el motor todo el rato. La redistribución del ingreso nacional va a ser la base de este sistema, el pilar, y una buena redistribución apegándose a este criterio, ¿no es cierto?, de transversalidad, ¿no?, y de proporcionalidad, que venga a sujetar a todos los sujetos del sistema como un bien común, podrá lograrse quizá en un futuro un buen sistema. Bueno, El yo principio considero que solidario, perdón. para mejorar
para mejorar el sistema de seguridad social en Chile, bueno, ahí arriba decía que hablaba sobre herramientas técnicas. Yo creo que la redistribución se compondría de buena forma si hicieran un cambio a la legislación tributaria en nuestro país y se destinaran cierta cantidad de impuestos exclusivamente a este pilar solidario, que lleven a una redistribución más equilibrada en los recursos que van a recibir los futuros jubilados de este país. Sí, Claro, eso es lo sí, que pasa. lo que pasa es que va de la Hay que mano utilizar, con un poco de, no sé, ¿qué sucede con las personas que tienen más altos ingresos? ¿Qué sucede con esas personas? La idea es, ¿se entienden parte del sistema o entienden que el derecho de propiedad está sobre este sistema? Entonces, al entender de esa forma, todo digamos, aquellas personas pero que buscan esa tendencia y que se sienten distintos al todo, no comparten la solidaridad tanto, ¿no? La solidaridad para ellos no es un principio que ondee su vida, ¿no? Para ellos, todo lo contrario, la solidaridad no forma parte de sus vidas, y si forma parte de sus vidas va a ser a través de este tipo de solidaridad entendida como un aporte eh, que tiene una finalidad de evasión de impuestos. perdón, Por uno u otro lado se van cometiendo errorcitos por ahí. Pero mira, sigamos, no nos enfrasquemos en este tema, sigamos. Pues. Lee esta, ya unidad de dale. descentralización. Dice, unidades de descentralización. Desde Beringer en adelante se habló de la unidad como unificación orgánica o administrativa, fundamentada principalmente en las circunstancias de la existencia de un riesgo único, de abaratar los costos y simplificar la estructura administrativa. Se le toma en términos generales como unidad administrativa del Estado, pero la idea admite otras concepciones. Algunos critican este fundamento en cuanto confunde el riesgo con sus efectos, además de que cada riesgo requiere un tratamiento especial y particular desde el punto de vista administrativo técnico y no admite por ende una visión unitaria. Sube. Ahí. Hoy por hoy, no se trata del único modelo admisible. Han emergido otras teorías para resolver el problema de la unidad, como por ejemplo el que postula el unificar los seguros mediante un organismo gestor, pero manteniendo cada seguro su individualidad propia. Estas corrientes del pensamiento estiman que la pretendida simplicidad y el ahorro que se atribuye a la unidad no pasa por ser una mera afirmación, porque justamente peca de falta de simplicidad y falta de eficiencia, que así la tienen los sistemas medianos o pequeños, y da origen además a fuertes centros de poder absolutamente deshumanizados. Dicha línea de acción persigue en lo fundamental las denominadas unidades secundarias, entre las que merecen citarse la unidad del acto de afiliación, la unidad de la cotización, la unidad de los sistemas de inspección, control y fiscalización y la unidad del campo de aplicación. Todo ello se puede lograr en un sistema integral instituido no sobre un organismo único, sino que mediante distintos órganos gestores, como sostiene con acierto Hermida. Este principio de la unidad no es completamente fundamental, inevitable de la seguridad social, sino que ello dependerá del modelo que se adopte. Y la elección entre un modelo y otro no es un problema técnico, sino político. ¿Ya? Ya, entonces el tema de si es una unidad, ¿no? El sistema de seguridad social o si tiene que ser descentralizado, yo creo que va de la mano un poco también con las realidades, pues si bien es cierto, cada persona, cada aportante tiene riesgos distintos y además estos riesgos están muchas veces de factores exógenos, o sea, que vienen de fuera del sujeto y que son eventos que se están incluyendo en la seguridad social, como lo veíamos, por ejemplo, cuando veíamos un maremoto, ¿no es cierto? O un terremoto, como en Chile que ocurren tanto. En tal sentido, vemos como el sistema descentralizado también nos da ciertos beneficios, como la competencia, ¿no?
la libre competencia en cuanto a los precios, ¿no? Cuánto va a ser el aporte de cada uno, etcétera. Entonces yo creo que ahí hay bastantes factores que son más administrativos a resolver, ¿no? Factores que Claro, tienen que ver con bases de datos, con tratamientos más unitarios, ¿no? O segmentados. Pero en realidad acá, como dice, dicha línea de acción persigue en lo fundamental las denominadas unidades secundarias, ¿no? La unidad del acto de afiliación, la unidad de la cotización, la unidad de los sistemas de inspección y control, la unidad del campo de aplicación. Todo ello se puede lograr en un sistema integral. Yo creo que sí, ¿no? Todos estos unidades perfectamente pueden estar en un sistema centralizado que esté a cargo, lógicamente, de algún ministerio, ¿no? Esa es la idea. claro. Ahora, el quinto principio es, bueno, no es un principio que decía la profesora, pero lo tenemos acá como a revisar, es la subsidiariedad, ¿no? Este aspecto ha sido profundamente debatido en la doctrina, ya que en gran parte de ella considera que no constituye un principio orientador de la seguridad social, ¿no? Por estimar que se opone por el vértice a lo ineludible responsabilidad fundamental que le cabe al Estado en esta materia. Eso no se puede eludir por parte del Estado, ¿no? El Estado no puede decir, como en el campo negocial civil, bueno, si no puedo intervenir, ¿no? Solamente voy a intervenir cuando los particulares no puedan, ¿no? O no quieran ponerse de acuerdo en el tema, ¿verdad? Entonces igual el tema de la seguridad social no es algo subsidiario, no es algo que tú puedes, no es algo que sea facultativo, ¿no? Es todo lo contrario, es imperativo por parte del Estado abordar estas problemáticas. Entonces, el principio de subsidiariedad implica que la sociedad toda o el Estado como organismo jurídico de ella no debe ejercer facultades que excedan a lo que el individuo o los grupos sociales menores pueden hacer por sí mismos, ¿no? Es como abriendo un poco la posibilidad a la corriente voluntarista, ¿no? A la corriente que prosigue la autonomía de la voluntad, ¿no? Ello implica abrirle el amplio campo a la iniciativa privada y parte de la premisa de delimitar la acción del Estado constituyéndose un garante de la actividad particular encaminada como ayuda a los más débiles. De acuerdo a los postulados, ¿no es cierto?, las comunidades no deben ejercer en forma directa las funciones propias de organismos o sociedades de rangos inferiores, debiendo tener los primeros una función de ayuda o de complemento de los últimos. Se señala asimismo que el Estado tiene con la seguridad social en relación a este principio dos obligaciones. La primera es permitir que el individuo y los grupos intermedios en sus propios medios hagan frente a sus estados de necesidad. Algo bien fuerte que debe ser cambiado en esta nueva constitución, pero esto ya creo que Sí, esto va de a todas salir, maneras. esto va a salir sí o sí. Intervenir solo en caso de que sean incapaces de solucionar sus propios medios, sus necesidades. Y bueno, claramente mucha población no puede solucionar con sus propios medios sus necesidades. Y desde luego que estas obligaciones se cumplan sucesivas y no simultáneamente. Para otros sectores, el enunciado señalado no constituye más que una concreción de la cierta filosofía de la administración de la seguridad social, pero sin que pueda considerarse como un principio que ilustra todos los diversos aspectos que la componen. Aún más se estima que por esta vía se pueden afectar gravemente otros principios de la seguridad social, como el de la unidad, el de la solidaridad, lo que en definitiva atenta en contra del sistema de su totalidad. Su aspecto negativo deriva del hecho de que al no tener al Estado en control del sistema, este puede desinteresarse de sus finalidades y terminar por aprobar los restantes principios orientados de la seguridad social a los privados. La constitución política, ¿no es cierto?, del 80, es partidaria de este principio y constituye uno de sus fundamentos, que es por eso que hay que cambiar la constitución. De hecho, la idea es que estamos a porta de esto. Aquí la gente que no entiende esto, ¿no?, que los que son mayoritariamente rechazo, no entienden que la seguridad social no es un tema de cada uno, ¿no? Es un tema del Estado. Será de cada uno, no sé, pues si quería cortarte el pelo, no sé, o si quería decidir entre tomar un café o una bebida, pero estos temas no son de libre elección. ¿Está bien? En efecto, en Chile este principio orientador está asentado en numerosas instituciones y disposiciones legales y es ilustrativo su avance en materia de seguridad social. En efecto, antes del nuevo régimen previsional,
solo se podía conceptualizar dentro de esta situación a las cajas de compensación de asignación familiar y las mutualidades de empleadores en la ley de accidentes de trabajo. Hoy en día, además, se puede señalar que la administración de varios regímenes está basada en este elemento, siendo sus más destacables exponentes las AFP, las ISAPRES, ¿no? Que en el año 80 y la nueva administradora de fondos de cesantía, la AFC, en el año 2001 vienen de ahí creadas, ¿no? Y vienen basadas en ese elemento. Estimamos que nada conduciría a una detallada exposición de los argumentos a favor o en contra de si constituye o no un principio fundamental, más si consideramos oportuno señalar que a nosotros nos parece más acorde con la realidad de calificarlo como un elemento de administración o gestión del sistema altamente positivo y que ha demostrado sus bondades en su aplicación, en la aplicación en nuestro país. Yo creo que de la eficiencia del sistema o de considerar como que el Estado no intervenga en cuestiones que no puede desarrollar o que le es particularmente muy difícil hacerlo, y se lo entrega a los particulares para que lo hagan, es positivo. Siempre se ha demostrado que los particulares son más eficientes, ¿no? Los persigue esta sed, ¿no es cierto?, de acaparar más, de ansia, ¿no? El principio que decía Adam Smith en cuanto a lo que tú nombrabas, no sé si hace un tiempo atrás en unas clases, que el interés egoísta. Y lógicamente que va a ser mucho más eficiente un sistema de este tipo, pero a la hora de ser igual, ¿no? De ser equitativo, se quiebra. ¿Mm? Asimismo, pero asimismo no creemos que sea posible extenderlo a toda la seguridad social, dadas las tan diversas particulares de las múltiples facetas del sistema, lo que torna prácticamente impracticable su implementación a todo nivel. Por vía de ejemplo, cabe señalar que existen sectores como la salud en los cuales la implementación amplia de este principio, sin distinciones ni matices, podría convertir el sistema en altamente regresivo y discriminador. Por ello, entendiendo que su aplicación puede ser conveniente y oportuna, creemos que su concepción como principio absolutamente genérico no es factible. Y eso concluye el libro, ¿no? Que la subsidiariedad nunca va a ser un principio, ¿no? Y acabamos Claro. con ese apartado de los principios, que finalmente encontramos 5, añadiéndose como subsidiariedad, no como principio, sino que como herramienta de campo. No, Ahora, yo creo que la Constitución del 80, si bien no lo no lo tiene como norma positiva, lo tiene implícito dentro de su estructura. Entonces, por eso que se habla del principio de subsidiariedad de la Constitución del 80, de todo, afectando claramente la redistribución y permitiendo que los privados de alguna u otra manera puedan subsanar lo que es tarea del Estado. claro. Y ahora vamos a revisar el derecho a la seguridad social que nos atañe. El concepto, Claro. en el capítulo de las nociones preliminares vimos conceptos amplios de seguridad social enfocados desde un objetivo, ¿no? Ahora bien, en cuanto a la concreción jurídica de dichos conceptos, nos parece que lo más oportuno y pertinente es citar la definición que la OIT ha elaborado a su respecto, la cual lo conceptualiza como, y acá está lo que nos atañe, ¿no? Sí. El conjunto de disposiciones legislativas que crean un derecho determinado de prestación, perdón, el conjunto de disposiciones legislativas que crean un derecho a determinadas prestaciones para determinadas categorías de personas en condiciones específicas. Así lo señala la OIT, ¿no? Según las citadas señaladas, este conjunto de normas tiene los siguientes objetivos. Y acá tenemos el objetivo: reglar el funcionamiento institucional de la seguridad social, reglar las diferentes relaciones entre todos los servicios con las entidades empleadoras para los efectos de afiliación de los trabajadores al integro de sus cotizaciones. 3, reglar las relaciones entre los mismos servicios, tanto las entidades empleadoras con los trabajadores, y resolver los conflictos que pueden suscitarse entre los servicios con las entidades empleadoras o con los trabajadores, ya sea por la vía administrativa o jurisdiccional. En dicha línea de acción actúan las denominadas entidades fiscalizadoras, las que en el ámbito nacional de la seguridad social son la Superintendencia de Seguridad Social. Esta es la que supervisa, ¿no?
la Claro. Superintendencia FP, la Superintendencia de ISAPRE y la Contraloría General de la República como órgano Contralor General. A su vez, consideran instituciones de seguridad social la afiliación. Acá están las instituciones que se consideran por el derecho, ¿no? La cotización, las prestaciones, la administración y lo contencioso. Esas son las instituciones de la seguridad social. ¿A qué se refiere con lo contencioso? Lo que se derive de algún que se dé entre partes y haya algo controvertido entre las partes. A eso se refiere. Hay algún problema entre las partes que no puede ser solucionado por ellos. Entonces lo contencioso va a estar la solución, la vía administrativa, ¿no? Y la vía jurisdiccional. Ya, perfecto. Por ejemplo, en la administración, en las prestaciones, en la cotización y en la afiliación, esas cosas, por ejemplo, la afiliación y la afiliación es libre o es obligatoria. Todos están obligados a afiliarse. Todos tienen que tener. Obligado. La cotización es obligatoria, las prestaciones son obligatorias en cierto sentido. La administración, por quién lo va a hacer y quién va a resolver las contiendas entre los que aporten al sistema y los que lo administran. Características. Este hecho, como todos, es poseedor de ciertos elementos distintivos, ¿no? Aquí vamos a marcar que es un derecho reciente. Léela tú, por favor. Ya. Es un derecho reciente, ya que su desarrollo fundamental se ha producido después de la Segunda Guerra Mundial. Ello no opta para reconocer el enorme aporte de los pioneros encabezados por von Bismarck y los meritorios avances experimentados por muchos países del orbe, entre ellos el nuestro. Pero no es menos cierto que el derecho de seguridad social realmente comienza cuando Beringer tiene la genialidad de establecer un plan orgánico y estructural, dando lugar al establecimiento de sistemas autónomos y autosustentados. B. El derecho de tendencia desconcentradora, ya que por una parte crecientemente sus elementos modernizadores se orientan hacia los seguros complementarios, con lo que se busca la mejoría de las prestaciones generales, y por otra se va abriendo paso a la participación de entidades mixtas o abiertamente privadas en la gestión de los sistemas. C. Es un derecho que tiende a la internacionalización, ya que su propia naturaleza provoca y estimula el equiparamiento a nivel internacional, lo que tiene no solo alcances en el carácter social, sino también amplia repercusión económica. Este último aspecto resulta de toda evidencia, ya que el régimen de un sistema de seguridad social estructurado representa un costo económico relevante para cualquier actividad productiva, por lo que su no aplicación constituye una ventaja desleal respecto de una competencia que sí se somete a la normativa. Esta característica lleva consigo un tema vinculado, cuál es el reconocimiento de los derechos provisionales de los trabajadores sin importar del país donde laboran, sino allí donde se produce el riesgo o bien donde el trabajador desea trasladarse a vivir. Dicho aspecto está siendo abordado preferentemente a través de convenios internacionales y en algunos casos por tratados de carácter multilateral. Es un derecho autónomo, ya que si bien las circunstancias de que es un derecho autónomo, ya que si bien las circunstancias de que naciera como una consecuencia del derecho del trabajo, produjo como conclusión que se la considerase parte integrante del mismo, lo que se vio reforzado con la concepción jurídica de estimar que las cotizaciones no eran sino salario diferido que se cancelaba mediante las prestaciones consiguientes, posición doctrinaria que aún es sustentada hoy en día por parte de algunos tratadistas. Una corriente mayoritaria considera que son derechos complementarios, pero no uno solo. Estos últimos se fundamentan principalmente en el hecho de que la seguridad social se rige por normas de derecho público, lo que la haría marginarse de la tendencia predominante, que tiende a considerarse que la relación laboral se desenvuelve prioritariamente dentro de la órbita del derecho privado. Dicha posición ha ido ganando paulatinamente terreno y podríamos señalar con cierta seguridad
que es la posición predominante hoy en día. Importante eso, Sí. que sean normas de derecho público. En lo tocante a la naturaleza jurídica, valga reiterar a su respecto lo ya señalado en cuanto a las diversas posiciones doctrinarias comentadas en relación al carácter del derecho del trabajo, concluyéndose de igual manera que estaríamos ante la presencia de un derecho autónomo, con elementos de derecho privado y de derecho público. Esta posición es, por lo demás, congruente con lo que hoy en día representa nuestra legislación positiva. Ya. Después pasamos a lo que es las fuentes. Como ya señalamos en el capítulo relativo a las fuentes del derecho del trabajo, es posible distinguir entre fuentes reales, los hechos, ¿no? Básicamente fuentes como materiales, ¿no? Y las fuentes formales, ¿no? Que serían de dónde provienen, ¿no? De dónde se manifiestan. Y jurídicos formales, las normas mismas, ¿no? Dice, en el derecho de la seguridad social nos interesa principalmente las fuentes formales de producción, cuyo respecto podemos señalar que en Chile están constituidas fundamentalmente por el Estado, los organismos, los administradores del sistema, las relaciones de las colectivas de trabajo, y se desarrollarán brevemente a continuación. El Estado manifiesta su actividad creadora esencialmente a través de la siguiente institución. La primera institución que nos menciona como fuente formal es la Constitución, ¿no? Es la fuente fundamental del Estado. No son muchos los países que en sus cartas fundamentales dan origen a normas de seguridad social. Se cita frecuentemente las constituciones de México, de Weimar, como pionera al respecto. En realidad, la primera de ellas constituye un caso atípico si se considera la extensión que le da a la materia y su regulación que nos parece más propia de la ley. En nuestro país, durante un tiempo en que comenzaron a plasmarse los primeros seguros sociales, nos rigió la Constitución Política del 25, cuya única tímida norma, la del número 14, el artículo 10, consagra como garantía constitucional la protección al trabajo, a la industria, a las obras de previsión social, especialmente en cuanto se refieren a la habitación sana, a las condiciones económicas de la vida, en forma de proporcionar a cada habitante un mínimo de bienestar, adecuado para la satisfacción de sus necesidades personales y las de su familia. La ley regulará esta organización. Es deber del Estado velar por la salud pública, el bienestar higiénico del país. Debería destinarse cada año una cantidad de dinero suficiente para mantener un Servicio Nacional de Salubridad. Deberá, perdón, cada año destinarse un dinero suficiente para mantener un Servicio Nacional de Salubridad. Bueno, en la norma del 25 ya se veía ver atisbos de lo que sería la seguridad social, ¿no? Como pueden observarse de una simple lectura, su centro de gravedad radicaba en la salud pública, pero es de destacar su interés en todos los ciudadanos a no discriminar por sectores, como era costumbre que lo hicieron muchos sistemas de seguros sociales de aquella época. Fue necesario aguardar casi 50 años para que, en virtud del denominado Estatuto de Garantías Democráticas, que reformó la Constitución del 71, se diesen los primeros pasos en el sentido de constitucionalizar verdaderamente el derecho a la seguridad social, ya que se establecía en el nuevo número 16 del artículo 10. Y dice, el derecho de la seguridad social, el Estado adoptará todas las medidas que tiendan a la satisfacción de los derechos sociales, económicos y culturales necesarios para el libre desenvolvimiento de la personalidad y de la dignidad humana, para la protección integral de la colectividad y para propender a una equitativa redistribución de la renta nacional. La ley deberá cubrir especialmente los riesgos de pérdida, suspensión, disminución involuntaria de capacidad de trabajo individual, muerte del jefe de familia, cesantía involuntaria, así como el derecho a atención médica, preventiva, curativa y de rehabilitación en caso de accidente, enfermedad, maternidad y el derecho a prestaciones familiares a los jefes de hogares. El Estado mantendrá un seguro social de accidentes para asegurar el riesgo profesional de los trabajadores. Es deber del Estado velar por la salud pública y el bienestar higiénico del país. Deberá destinarse cada año una cantidad de dinero suficiente para mantener el Servicio Nacional de Salud. Aquí está la norma. Eso cae en el presupuesto nacional. Claro, acá está la norma del Estatuto de Garantía Democrática, que en 1971, en su artículo 16, no, perdón, en el artículo 10, número 16, estaba esto, ¿ya? La parte de arriba me parece muy a lo que hay casi hoy en día.
Como puede observarse, dicho texto constitucional se destaca por la amplitud y ambición de su contenido, ya que atendía prácticamente a todas las contingencias sociales y colocaba el acento en la redistribución de la renta nacional. 4 años más tarde, ya durante el gobierno militar, se emitió un documento denominado Objetivo Nacional del Gobierno de Chile, Resolución Exenta 3102 de 1975, mediante el cual se fijaba un ideario a seguir por el país de cara al futuro en su acápite, desarrollo social, políticas específicas y aparece la de seguridad social. Se señalaba que la seguridad social debe entenderse dirigida a lograr el establecimiento gradual de un sistema de seguridad social integral y uniforme, que otorga al trabajador tanto el sector activo como pasivo la atención suficiente para cubrir en forma satisfactoria los riesgos que él enfrenta. Para ello se encamina la política de seguridad social a reformar los distintos regímenes actuales, enmarcar un nuevo sistema de seguridad social, constituir un sistema de capitalización y redistribución del ingreso, ser integral, por lo que incluirá a todos los sectores actualmente excluidos, ser único, igualitario, no pueden aceptarse formas diferentes como norma general de un sistema, ¿verdad? En igualdad de condiciones la protección debe ser igual, ello se concretará con un sistema general de beneficio aplicable a toda la población en forma pareja. Obtenido lo anterior, deberá afianzarse el sistema promoviendo niveles de eficiencia en términos, déjame ver, me perdí, disculpa, de eficiencia en términos que las prestaciones Exacto. proporcionen una normal subsistencia al grupo familiar. Este es lo que aparece, digamos, este es como las dos caras, ¿no? Por un lado teníamos, ¿no es cierto?, el Estatuto de Garantías Democráticas que fijaba el artículo 10, numeral 16, como el derecho a la seguridad social, y el Estado adoptará todas las medidas, ¿cachai?, que tengan a la satisfacción de derechos sociales. En cambio, en el 75, que fue ya en dictadura, se estatuía como una rama, una política, ¿no? Y dentro de esa política la seguridad social está dirigida al establecer un sistema de seguridad social, ¿no? Claro, aquí la diferencia está en la atención suficiente, ya no está garantizando ese derecho. Claro, claro, con atención. Y el Estado acá no, el Estado en ninguna forma se hace cargo de esta, en general, como un principio, ¿te fijas? Lo establece así como una rama, una política. Y acá aparecen todos los términos que leímos, ¿no? Es absolutamente distinto, ¿no? Pero posteriormente, 2 años más tarde, se dicta lo que ya veía venirse, el Acta Constitucional número 3, del 76, que se refería a los derechos y deberes constitucionales y derogó, entre otros, el número 16 del artículo 10 de la Constitución, ¿ya? Que era específicamente este, Claro. ¿cachai? Que establecía al Estado que lo obliga, ¿no?, a ser garante y a otorgar, no solamente garante, sino que a hacerse responsable por satisfacer todos los derechos sociales, económicos y culturales, ¿cachai? Entonces, de ahí es, con la dictación de este decreto ley, ¿no?, y con este moldear el país a lo que Pinochet quería y lo que se exigía, ¿no?, del mercado neoliberal que él vendía y que vendió al país en términos simples, hace derogar ese numeral, ¿no? Porque si no se entrampaba, era inconstitucional. Para ese tiempo no existía el TC. ¿Cómo? Para ese tiempo no existía el TC, ¿no?, el Tribunal Constitucional. Porque el No, Tribunal se empezó a Constitucional, funcionar después de la aprobación de la Constitución del claro, 80. lo crea Pinocho para lo mismo, para resguardar como un perro guardián después de su muerte. El TC es un perro Claro. guardián. Imagínate, bueno, si lo hubiera creado antes, y si hubiera estado antes, claramente esta norma no podría haber entrado porque se hubiera encontrado en contradicción con la Constitución. Lo que hicieron estos tipos fue dictar un decreto ley, derogar el numeral 16 del artículo 10 de la Constitución, que establecía la responsabilidad del Estado sobre todas las contingencias sociales, culturales, económicas, y que además de eso, con eso consagra, ¿no?, un derecho.
Eh, igual le encuentro fuerte lo que estamos leyendo, o sea, encuentro que fue propio de un establecimiento de una dictadura, ¿sí? Porque no se eh, pudo prever, ¿no?, que el establecimiento de quitarle esta responsabilidad al Estado sería una suerte de sacarle una responsabilidad muy grande al Estado y que se preocupara de otras materias. ¿Hasta ahí? Y van dentro de la índole económica, ¿no? Porque de ahí para adelante lo único que hizo Chile fue preocuparse por generar lucas, ¿cachai? Y por vender lo que se les ponía en mente, ¿cachai? Entonces igual la ley, perdón, refiriéndose al decreto ley del 1552 del 13 de septiembre de 1976, que deroga, ¿no es cierto?, el numeral 6 del artículo 10 de la Constitución vigente de aquellos momentos, y también el artículo primero, numeral 21, que consagra el derecho a la seguridad social. Corresponde al Estado formular una política nacional de seguridad social, controlar el funcionamiento del sistema y asegurar el derecho preferente a los afiliados a efectuar su operación. La ley establecerá un sistema de seguridad social que satisfaga de un modo uniforme, solidario y suficiente los estados de necesidad individuales y familiares producidos por cualquier contingencia, y especialmente por los de maternidad y los que ya vimos recién. Asimismo, en un acápite aparte, en el número 19 del mismo artículo, se refirió en forma precisa a la salud, señalando al efecto que se aseguraba el derecho a la salud. El Estado asume la responsabilidad de garantizar el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección, recuperación de la salud y rehabilitación del individuo. ¿Cacha? El articulazo aquí hay. Le corresponderá a Eso lo cambiaron. por eso te estoy diciendo. Es la norma, el decreto de ley derogó todo esto. Le correspondería asimismo la coordinación y el control de acción integrada de salud. Es deber preferente del Estado la ejecución de acciones de salud sin perjuicio de la libre iniciativa del particular. Se destaca de lo anterior consignado la idea de que corresponde al Estado formular la política nacional de seguridad social, controlar el funcionamiento del sistema, ¿no?, y asegurar la opción preferente de afiliados para operarlo. Y la declaración de que la ley que crease el sistema debería ceñirse a los principios de uniformidad, solidaridad y suficiencia para cubrir la amplia gama de estados de necesidad que precisaba, como también de las prestaciones correspondientes. Se apartaba del texto constitucional anterior, fundamentalmente en su concepción más pragmática de los objetivos del sistema y del objetivo nacional del gobierno de Chile, y en su nula referencia a utilizarlo como un mecanismo de redistribución de renta nacional. Acá no se Sí, utilizó en como eso. redistribución. No. En cuanto a la salud se refiere, resalta desde luego la amplitud con que es tratada en la materia y el nuevo rol que asume el Estado como garante y coordinador de acciones, pudiendo también ejecutarlas, pero vislumbrándose ya el tema de la gestión privada en materia, como lo ve al final del artículo, ¿no?, sin perjuicio de la Claro. libre iniciativa del particular. 4 años después, el texto de la nueva Constitución Política del 80, la que encuentra vigente hasta hoy en día, ¿no?, el derecho se mantuvo en el capítulo 3 de los derechos y deberes constitucionales, ¿no? En el numeral 18 de su artículo 19 consagra el derecho a la seguridad social. Las leyes que regulen el ejercicio de este derecho serán de quórum calificado, además, ¿no?, que es otra trampa que pone el Claro. Pinochet acá, porque al establecer, imagínate, que las leyes que regulen de quórum calificado a normas que hablan de seguridad social, que deben estar mutantes en el tiempo, que deben ir cambiándose, ¿no?, que deben Enviándose. ir adecuándose, no podían estar con un quórum calificado. O sea, estamos diciendo aquí que un quórum calificado es ¿cuánto? Tres 4 quintos. séptimos, 3 quintos. 3/5. Mira, ratifícame esa norma al toque de los cuantos del quórum calificado. Te estoy viendo. Bueno, la acción del Estado está dirigida a garantizar el acceso a todos los habitantes, garantiza el acceso o no al goce de las prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias, que es lo que hoy en día está, y el Estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Entonces acá el Estado lo vemos como simplemente un espectador, y que además no va a poder regular
¿no?, sus propias leyes, por cuanto establece rangos legales para modificarlas de quórum calificado, en vez de dejarla a entera discreción, yo creo, del presidente de la República por vía reglamentaria. Encuentro que sería 2/3 del quórum calificado. ¿Cuánto? 2/3. 2/3. El más alto. Recordar que la Sí. pena de muerte en Chile no está abolida, está regulada por una ley de quórum calificado también. Entonces, el tema es, yo creo que acá es importante dejar de destacar que mantenerlo como derecho a la seguridad social mantiene lógicamente una limitación enorme al no establecerlo como principio, ¿no? Y estar en contradicción de repente con la misma Constitución, porque establece el principio de subsidiariedad y prepara todo el camino para no hacerse cargo de ningún desastre que quede. Entonces, el tema acá está lógicamente que además de vetar la minoría con un quórum calificado enorme, establece que entiende que la seguridad social no es una herramienta para redistribuir la economía, ni tampoco lo ve como algo mutable en el tiempo, ¿no? Lo ve algo como que fuera un plano que nunca va a cambiar. Entonces, yo creo que aquí deberían dejarlo por vía reglamentaria, ¿no? Su regulación en general, ¿no? Creo que bastaría con que fuera de vía reglamentaria por parte del presidente de la República, con a lo más una ratificación por parte del Congreso. Pero no creo que sea necesario dejarlo a través de una ley. La acción del Estado está dirigida a garantizar el acceso que vimos y básicamente va a supervigilarnos. De su sola lectura se desprende que salvaguardó el principio de uniformidad, pero nada dijo de la solidaridad ni de la suficiencia, ni menos de la integridad, tal como planteaba con fuerza el objetivo a que se mantuvo más difuso en el acta número 3, que mantuvo la supervisión del Estado, radicada ahora en el adecuado ejercicio del derecho, y especificó que las leyes reguladoras serían de quórum calificado, que lo nombramos recién. Asimismo, el constituyente dejó constancia en forma expresa que su voluntad de que el otorgamiento de prestaciones lo pudiesen efectuar tanto instituciones públicas como privadas, asimismo que la ley podía establecer cotizaciones obligatorias. Desde un punto de vista doctrinario parece menos amplio la redacción de la Constitución del acta, ya que no hace referencia expresa ni a la solidaridad ni a la suficiencia, ni a principios que la doctrina ha considerado orientadores de suma importancia y que suelen tener gran influencia macropolítica en el país, que fueron los principios que vimos recién al comienzo, ¿no? Quizás su ausencia se deba a que ni el sistema de pensiones de la AFP ni que tampoco la ISAPRE son esencialmente solidarios en forma global. Con todo, creemos que dicho obstáculo se pudo haber salvado con ajustes ligeros que se hubieran hecho, ¿no? A la fisionomía del acta número 3, la que parece más acorde con la concepción todavía comúnmente aceptada como propia de la seguridad social. Además de lo anterior, debe consignarse también que el numeral 9 del artículo 19 de la Carta Fundamental del 80 se refiere especial al tema de la salud, indicando al efecto que asegura a todas las personas el derecho a la protección de la salud, ¿no? El Estado protege igualitariamente el acceso, el Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud. O sea, aquí va a proteger el libre acceso, ¿no? Rehabilitación del individuo también. Sí, Le corresponderá a sí mismo la coordinación y control de acciones relacionadas con la salud. Es deber preferente del Estado de garantizar la ejecución de acciones de salud, sea que presten a través de instituciones públicas o privadas, en las formas y condiciones que determine la ley, que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir un sistema de salud, y sea estatal o privado. Te fijas que este artículo realmente es peor que lo anterior. Sí. O sea, Sí, porque solamente mira, el Estado protege nomás. Él tutela eso, no tutela el cómo te es la salud, como si es digna, si es buena, si es mala. No va a tutelar eso. No, el Estado solamente en este artículo está protegiendo que tú tengas el acceso a la salud, sea pública o sea privada, pero no te está garantizando. Exacto. Bueno,
Nada que Bueno, decir, de sin los conceptos comentario. antes transcritos, bueno, aquí están, bueno, este es un mensaje para toda la gente que va a votar eh, rechazo, ¿no? Y que piensan que hace con una constitución así. O sea, esta constitución realmente tiene cosas buenas, nosotros no somos partidarios de destrozar la constitución, pero de que debe modificarse y de que debió modificarse con vuelta a democracia de inmediato. Por ejemplo, tuvo la oportunidad, todos los presidentes han tenido la oportunidad de modificar la constitución y solo lo ha hecho el Lago, ¿no? Lo hizo un tiempo en el 2005, que en realidad fue una modificación bastante sustancial a capítulos que Sí, establecían pero controles de la democracia a nivel, como un miedo por las masas. ¿Sí? Pero por eso, mira, sigamos y como hoy día vamos a tener la prueba, así que vamos a tener que dejar de comentar tanto, aunque da sí, mucho para comentar esto. Bueno, de los conceptos antes tranquilos, resalta nítidamente la línea de pensamiento plasmada anterior en el acta número 3, la que no sufre mayores variaciones. En efecto, nuevamente se deja constancia en el cambio del rol del Estado, cuya acción preferente se orientará a la ejecución de acciones de salud y a las acciones de promoción, protección, recuperación de salud, como asimismo el adecuado control del sistema. De igual modo se destaca la gestión privada, dejando entregar a la ley su incorporación cotizaciones que le pertenezcan. Además, se consagra innovadoramente a nivel constitucional el derecho a libre elección por parte de los usuarios, lo que viene a cimentar la incorporación de los privados a la materia, ¿no? De esta forma se dejó paso a la legislación que posteriormente resultó de la creación de instituciones privadas de salud más conocidas como ISAPRES, ¿no? Bueno, ahora, eso es lo que está en la Constitución. Yo encuentro que lo que acabamos de decir es totalmente contrario a cualquier ideal de sistema de seguridad social que debería comprender un país y que lo vimos también en materia de salud, importantísimo, que va de la mano con la seguridad social y que es el efecto, ¿no? de lo que queremos lograr. La idea es tener un sistema de seguridad social coherente y también solidario, ¿no? Ahora vamos a ver la fuente de la ley y los convenios internacionales. Tú, Ricardo, ándate con esta fuente. ya, perfecto. La ley y los convenios internacionales. La ley es la fuente más usual y ha sido generalmente imperfecta en cuanto a su gestión, por su tendencia excesivamente reglamentaria. Se había observado una reacción correctora tendiente a legislar en forma básica o fundamental, dejando de dejando Dejando entregado. entregado, sí, dejando entregado lo demás a la potestad reglamentaria o normas de principios orgánicos gestores. Más en los últimos tiempos es posible apreciar un retroceso en la materia, dando paso a leyes que pretenden regular todos los aspectos posibles con el máximo de detalle. En cuanto a los contenidos internacionales, ellos tratan de garantizar igualdad de derechos previsionales a los ciudadanos en cualquier país en que se encuentren, sea en forma transitoria o permanente, por trabajo o simplemente por radicación. Ello plantea algunos problemas prácticos de vanguardia, algunos problemas prácticos de envergadura, ya que puede sucederse que se trate de regímenes no compatibles, por ejemplo, la capitalización con reparto, por ejemplo, o bien porque los traspasos de las prestaciones pueden implicar sensibles flujos de dinero que impacten el erario nacional, diferentes fórmulas de aseguramiento, etc. Chile suscribió con Argentina en 1971 un primer convenio sobre prestaciones por vejez, invalidez, con base al reparto. Posteriormente, y desde la década de los 90, esta opción se ha profundizado normalmente, habiéndose firmado adicionalmente a la fecha de esta edición 15 convenios más sobre la base de regímenes de reparto. Como se puede observar, existe una creciente actividad en este ámbito, acorde al mundo globalizado. Entonces, viene la pregunta, ¿pero es esa la única razón que explica esta eclosión? Creemos que no, porque en el caso nacional ha sido incidido fuertemente la gran cantidad de ciudadanos exiliados que se radicaron en el exterior, fundamentalmente en Europa, durante el gobierno militar. Muchos de ellos tenían historia previsional en Chile o bien se la hicieron en sus países de destino. Luego, los que adoptaron
los que optaron por permanecer en el extranjero requerirían acreditar la previsión que tuvieron en Chile para optar a las prestaciones de seguridad social en dichos países. Y los que retornaron al país con la vuelta a la democracia y se reinsertaron en el mundo del trabajo, tenían la imperiosa necesidad de acreditar el tiempo que les reconocía el sistema de seguridad social del país en que estuvieran viviendo, con la finalidad de poder optar a las prestaciones del sistema nacional. Facilitó esta acción la circunstancia de que la base financiera de los regímenes de que se trataba era de reparto. Diverso ha sido el caso de quienes han vuelto y han debido adscribirse necesariamente al régimen de AFP, fundado a base de cuenta de capitalización individual, lo que lo torna incompatible con el otro régimen. Ya. Solo recientemente el país ha estado incursionando la compatibilidad de regímenes con base de capitalización. Perú ha sido el primer caso, con una amplitud de aplicación bastante notable, ya que permite la transferencia de cuentas, de los fondos acumulados e inclusive del capital de pensiones. Resulta casi innecesario anotar que... ¿Sí? Disculpa, solo recientemente el país ha estado incursionando en la compatibilidad de regímenes con base a capitalización. Este es el tema de Perú, ¿no? Que estuvo como en noticias. Perú ha sido el primer caso con una amplitud de aplicación bastante notable, ya que permite la transferencia de cuentas. Esto es lo que se está hablando hoy en día, de los fondos acumulados, inclusive el capital de pensiones. Resulta casi innecesario notar que ello incide fuertemente en el tema de migración laboral, ya que al contarse con una seguridad de que el sistema de seguridad social no se verá afectado, se facilita enormemente el desplazamiento laboral. Claro, hoy en día, bueno, lo que salió en la noticia, felices y forrados, que son los no más AFP, que por cierto dejo claro que en este video ya lo apoyamos, en que ellos indican que hay posibilidad de traspasar los fondos a Perú, ¿no? Y esperar a que cambie la cosa, ¿no? O que allá, no recuerdo cómo es, pero mira, hay que leer el convenio, hay que meterse al convenio, ¿no? A la superintendencia de pensiones y aparece el convenio entre Perú y todos los requisitos. Creo que te podéis básicamente convertirlo como un sistema de reparto. No sé si te devuelven todo el dinero o no. No sé cómo es. Habría que averiguarlo. ¿Tú no sabes nada? Bueno, no sé nada. O sea, lo único que sé es que existe un convenio con Perú respecto al asunto previsional. De hecho, tú te puedes cotizar en Perú. Esa plata va directamente a un sistema de reparto que tienen ellos, que creo que es el 25% de total de lo que recibes, de lo que ahorras. Entonces aquí está el tema de los regímenes incompatibles. Entonces la idea es fomentar en materia internacional, ¿no? La compatibilidad de regímenes para que se fomente también, ¿no es cierto?, la migración y la migración laboral, para yo irme a poder ir a otro lugar a trabajar, para que se me reconozca mi seguridad social en el país de origen. Después vienen los decretos y reglamentos. Tienen por objeto reglamentar las leyes, su utilidad resulta evidente, que es lo que yo proponía en antes de arriba, que por esta vía debería ser todo el tema de la AFP, pues a través de ellos se regulan los aspectos de detalle, lo que no debería ser materia de ley. Como prueba en contrario, solo tiene el caso de numerosas leyes provisionales que invaden el ámbito de lo propio de los reglamentos, a ser excesivamente detallistas, como el caso del emblemático de Chile, se cita el caso del decreto ley 3500, que parece un reglamento, en cuanto a que regula el sistema de AFP completo, o sea, ni siquiera deja que había un reglamento para que regulen los detalles. Ya, y la jurisprudencia, pues en este punto cabe señalar que no existe una doctrina consolidada, ya eso es importante, en cuanto al verdadero sentido y alcance de la materia debe tener. En efecto, algunos como De Viali sostienen que no puede aplicarse las soluciones imperantes del derecho laboral, especialmente la aplicación del principio in dubio pro operario, porque las normas que regulan esta materia comprenden no solo a los trabajadores subordinados, sino también a los trabajadores autónomos, a empleadores y a todos los habitantes en general, porque las relaciones no se producen entre trabajador y empleador, sino entre la entidad previsional y el afiliado, y porque desaparece la situación de debilidad del trabajador frente a la preponderancia del empleador. Otros discrepan de dicha conclusión y sostienen que en todos los casos de dudas deben resolverse a favor del afiliado. Y yo creo que eso es lo que debe hacerse. O sea, la idea es que se siga
¿no es cierto?, la aplicación del principio indubio pro operario. Una tercera posición postula que no debe... Pero eso no se da actualmente en la legislación chilena, sobre todo después de la modificación que hizo Lago. Claro. Porque recuerda que las pérdidas se traspasan ahora a los trabajadores y no al empleador o a la propia administradora. Ya, ahí tenía otro punto, ¿cachai? Hay que anotarlo. Debe preferirse sistemáticamente la interpretación más favorable a una u otra parte, si no debe estar restarse la finalidad de la ley. Bueno, también. Bueno, la interpretación puede abarcar dos factores a saber, ¿no? Lo primero es que de las entidades fiscalizadoras, ¿no? El primer punto para abarcarlo, cómo se interpreta. A estos organismos, a la par de sus facultades fiscalizadoras, se les otorgan facultades de interpretar la ley, ¿no?, fijando su verdadero alcance, labor en que materializan a través de dictámenes, ¿no? Aquí están los famosos dictámenes que tienen carácter de obligatorio para los entes gestores y los interesados. Ellos interpretan la ley y crean normas, ¿no? Normas que se materializan a través de estos dictámenes, pero carecen de validez ante los tribunales de justicia, lo que ha provocado discrepancias de importancia en múltiples oportunidades. La importancia de esta fuente radica principalmente en los racionamientos contenidos en los fundamentos del dictamen, lo que se van estructurando la doctrina de la entidad. En Chile tienen la facultad con aplicación de este ámbito, entre otros, la Superintendencia de Seguridad Social, la Superintendencia de Administradores de Fondos de Pensiones, la de ISAPRES y la de Banco y Contraloría General de la República. ¿Son obligatorios estos dictámenes? Claro que sí, pues, para los entes gestores y los interesados. Ahora, ¿no puedes hacerlos valer ante tribunales? No. Pues. Mal ahí, muy mal. Judicial, pues. Su valor en Chile, bueno, en virtud del artículo 3 del Código Civil, ya sabemos, solamente son relativos, ¿no?, a las partes de que traten. No obstante, desde la especialización de la cuarta sala de la excelentísima Corte Suprema para conocer de materias laborales y previsionales, se ha ido materializando una interesante línea de pensamiento de esta clase de materia, lo que ha ido sentando una doctrina de mucho interés y orientadora al quehacer jurídico del país. Eso hay que ir leyendo, hay que ir buscando ahí de sacar de la cuarta sala de la Corte Suprema. La relación jurídico-colectiva. Léete esta parte. Porque acá Es ya, atribuirle a la... claro, acá ya vimos todo lo que correspondía como fuentes A la formales. fuente, sí, Claro. a las fuentes formales. Pasamos por la Constitución, que fue lo más largo. Luego la ley. Luego los reglamentos, decretos, la jurisprudencia. Dentro de la jurisprudencia vimos a la jurisprudencia administrativa como la entidad fiscalizadora, ¿no? Y la Corte Suprema que está ahí, y la jurisprudencia judicial, que es la Corte Suprema que está otorgando eso. Dale. De la relación jurídico-colectiva. De la relación jurídico-colectiva es atribuirle a la relación jurídico-laboral que se establece entre él o los sindicatos y la entidad empleadora, que al interactuar en la negociación colectiva o en las relaciones jurídicas que se van produciendo, generan una abundante e importante seguridad social complementaria. Su utilidad, sí, es lógico, porque lo que pretenden ahí, por ejemplo, a través son de... instrumentos colectivos, ¿no? Claro, de convenios con algún tipo de seguro o prestaciones médicas complementarias, todo ese tipo de cosas que generan los sindicatos en beneficio de sus trabajadores. ¿Ya? Sí, ¿verdad? En nuestro país ha existido una valiosa experiencia al respecto. Se han establecido así sistemas de asignación familiar, mejoramiento en el régimen de prestaciones de accidente del trabajo y enfermedades profesionales, prestaciones por enfermedad y maternidad, etc. Cabe destacar que en algunos casos ello ocurrió con anterioridad a los cuerpos legales generales que regularon luego estas materias. Y esto se refiere especialmente a la industria minera, porque los mineros son como los pioneros en todas estas materias de seguridad social anexa a lo que establece la norma. Pareciera ser una excelente forma la de los convenios colectivos para complementar lo básico. No obstante, pueden crear diferencias a favor de los trabajadores de empresas de mayor tamaño relativo, los que suelen contar con organizaciones sindicales más poderosas. Ello les permite naturalmente acceder
a más y mayores beneficios por esta vía. Pero prohibirlo significaría negarle a la comunidad organizada el derecho normativo que le es propio. En consecuencia, lo que procede es adoptar medidas legislativas comprensivas de grandes lineamientos en la materia que impidan o minimicen las distorsiones anotadas como posibles. Un paso en dicho sentido son las limitantes establecidas en el artículo 51 del Decreto Ley 307 de 1974, que dispuso que todas las redistribuciones en pesos relacionadas con la situación familiar del trabajador, fijadas en estipulaciones individuales y colectivas, serían consideradas remuneraciones, con lo cual no se coarta el derecho, pero sí se colocan límites mediante el gravamen impositivo de la tributación. Las normas de nuestra legislación sobre contrato colectivo ya las hemos analizado en materia de negociable y en las disposiciones relativas a los fondos externos. Bueno, y acá acabamos con las fuentes formales. Después viene un capítulo de régimen jurídico de las fórmulas de aseguramiento social. En esta parte van a aparecer las instituciones que habíamos visto de la seguridad social, ¿no? Una de aquellas instituciones es la afiliación, ¿no? Claro. Pero para ir más rapidito, vamos a ver esto aquí. Los seguros sociales generan una diversidad de relaciones jurídicas entre las entes del sistema de seguridad social con los afiliados al mismo, y en aquellas personas o entidades obligadas a integrar las cotizaciones o a asumir otro tipo de obligaciones. Esta relación, debido al carácter especial de que está regida, se rige por normas que forman parte del orden público, salvo contadas excepciones. Este es el régimen, claro, el régimen jurídico. Dicha conclusión encuentra su fundamento para algunos en la circunstancia de que los organismos gestionan un servicio público y manejan fondos públicos. Para otros, prima el hecho de que estén establecidos prioritariamente en el interés general de la comunidad y que estén inspirados por los principios orientadores de la seguridad social, los que contribuían a proporcionarles dicho especial carácter. Encontramos con el primer instrumento, ¿no? O el primer régimen, la fórmula de aseguramiento, la afiliación. El elemento vinculatorio principal de esta especial relación es la afiliación del trabajador al sistema, entendiendo por tal efecto el acto jurídico, por medio del cual la persona se integra al régimen pertinente y que genera derechos y deberes, obligaciones, tanto para el afiliado como para el órgano gestor del sistema. ¿Cuáles son las formalidades? Y aquí van a ver las afiliaciones múltiples, paralelas, afiliación y desafiliación. Las formalidades consisten ella básicamente en la inscripción del interesado o un órgano gestor de seguridad social, siendo siempre la formalidad constitutiva la afiliación. Tiene efectos declaratorios retroactivos, pues reconoce una situación jurídica existente desde que se verificaron por el interesado supuestos prescritos por el derecho. La afiliación es pues un acto administrativo y la inscripción la forma técnica de verificarlo. Afiliaciones múltiples. En algunos sistemas existen ciertas ramas de la seguridad social que son administradas por organismos especiales, y cada cual exige una afiliación al mismo para otorgar las prestaciones que le están encomendadas. Bueno, un ejemplo de esto, un afiliado al sistema FP, el que es obligatorio para todos aquellos que se incorporen a las fuerzas de trabajo en Chile, a contar del 1 de enero de 1983, lo estará también a una mutualidad de empleadores o al INP, en virtud de un seguro de accidente de trabajo, o de un ISAPRE o FONASA, para atender su salud, y de una caja de compensación o un INP para atender al pago de prestaciones familiares que les corresponde. A eso se refiere con afiliaciones múltiples. No es que esté afiliado a una FP dos veces, sino que No, está sí entiendo. A efectivamente. diferentes prestaciones de seguridad social. Afiliaciones paralelas. Se dan cuando una persona presta al mismo tiempo servicios en calidades distintas, que lo ligan simultáneamente a dos institutos provisionales diferentes para protegerse de idéntica contingencia. Bueno, en Chile no se permiten, ¿no? No hay afiliaciones paralelas. Afiliación y desafiliación. Este aspecto se vincula con el término de la relación de trabajo, lo que conlleva, como es natural, al corte de la cotización, al corte cotizacional, planteando la interrogante de lo que ocurre con la calidad del afiliado, ¿no? ¿Qué sucede con el afiliado cuando deja de trabajar? En la doctrina y en la práctica hay discrepancia al respecto, aunque cierta tendencia a considerar que la calidad de afiliado
no se perdería, ¿no? No es que dejes de trabajar y una patada y para afuera. Bueno, Ingresos, en sí, Chile respecto a eso tienen las prestaciones de salud. Pues hoy en día, aunque tú quedes cesante, quedas afiliado al régimen de salud FONASA y puedes seguir teniendo prestaciones médicas sin problema, comprando bonos y todas esas cosas. claro. En cambio, la ISAPRES no, porque dejaste de cotizar y como es una relación de prestación de servicio, ya no te pueden seguir manteniendo la calidad Entonces, claro, de afiliado. el tema está aquí que la afiliación es una sola, ¿no? Y no se va a perder. Ahora, el tema de la desafiliación no se da porque básicamente podéis cambiarte de FP, ¿no? No es que te estéis desafiliando de una, sino que te cambiéis de FP, ¿no? Solicitud de afiliación y carácter legal. Aquí el otro punto es este. El empleador le corresponde la obligación de solicitar la afiliación, la cual es de carácter legal, ¿no? Porque la ley es la fuente, siendo el contrato de trabajo tan solo el supuesto de hecho. En consecuencia, cuando se celebra un contrato de trabajo, nacen dos tipos de relaciones jurídicas. Uno integrado por derechos y obligaciones que ligan a las partes entre sí y que se refieren al contenido del vínculo contractual, y otro generado por el mandato legal compuesto por el conjunto de derechos y obligaciones que unen al empleador con los organismos administradores y al trabajador que guardan relación con la integración o continuidad del trabajador en el régimen de seguridad social. O sea, son dos tipos de relaciones jurídicas distintas que nacen del contrato de trabajo. Existen en ocasiones otros obligados a solicitar la afiliación, como en el caso de un trabajador independiente respecto del cual no media la obligación, o bien en subsidio el empresario cuando éste no cumpla el cometido que le ha impuesto la ley. Aún así, cuando los obligados no cumplan su obligación, el órgano gestor de oficio a requerimiento de autoridad administrativa o en cumplimiento de una resolución judicial deberá proceder a afiliar a quien corresponde. O sea, finalmente, aún no cumplan con la obligación de oficio a requerimiento de la autoridad administrativa, en cumplimiento de la resolución judicial, deberán proceder a afiliar a quien corresponde. ¿Cuáles son los efectos de la afiliación? Léelos tú, Ricardo. Son las consecuencias jurídicas de tal acto, las cuales generan una serie de obligaciones y derechos tanto para la entidad empleadora como para los trabajadores y órganos gestores como sujetos de obligación de derecho. Es así como la entidad empleadora, uno, debe enterar con la periodicidad señalada en la ley las cotizaciones en el órgano de gestión. Dos, debe para ello efectuar los descuentos pertinentes. Tres, en algunos casos debe además pagar directamente al trabajador algunas prestaciones, como por ejemplo asignación familiar y subsidios de enfermedad. Esta participación del empleador es pasiva, puesto que no tiene derechos con carácter patrimonial que reclamar del órgano gestor, salvo cuando se le otorgan derechos a compensar cotizaciones por otras obligaciones previsionales o tributarias. A su vez, el trabajador interviene esencialmente como sujeto activo, lo que se concreta mediante un derecho objetivo a la tutela de seguridad social y una serie de derechos subjetivos públicos o derechos de prestaciones cuando se ha verificado algún hecho causante. El órgano gestor, a la vez, está investido de potestad jurídica necesaria para exigir al empleador el cumplimiento de sus obligaciones de solicitar la afiliación y el integro de sus cotizaciones, y su obligación fundamental reside en otorgar a los afiliados cuando procedan las correspondientes prestaciones. Esto no se da tan así en la realidad, porque son las AFP, por ejemplo, no cumplen con ese rol frente al empleador. El derecho a las prestaciones es independiente del cumplimiento, el derecho a las prestaciones es independiente del cumplimiento de las obligaciones del empleador, las que para estos fines no tienen relación de bilateralidad, ello sin perjuicio de estimarse en la mayoría de los casos que el derecho a las prestaciones existe porque ha habido una afiliación previa. Ya.
Bueno, con todo, como habíamos dicho ya, en cuanto al efecto de la afiliación, básicamente las consecuencias de haberse afiliado van a ser, por un lado, la necesidad por parte del empleador de pagar con la periodicidad de la ley que señala las cotizaciones, ¿no? Dos, Claro. efectuar los descuentos, y tres, de pagar directamente al trabajador en las prestaciones que tienen esa finalidad, ¿no? La asignación familiar, los subsidios por enfermedad, etc. En cambio, la participación del empleador es pasiva por cuanto no tiene derechos con carácter patrimonial que reclamar el órgano gestor, salvo cuando se le otorga un derecho a compensar cotizaciones por obligaciones previsionales o tributarias. A su vez, el trabajador interviene esencialmente como sujeto activo, como decís tú, mediante el derecho objetivo, que es básicamente el derecho que está establecido en el artículo 19, ¿no? Una serie de derechos subjetivos públicos o derechos prestacionales que finalmente se transforman en otorgarle una prestación verificada a cierto hecho causal. El órgano gestor no tiene la potestad jurídica para exigir al empleador el cumplimiento de las obligaciones a solicitar la afiliación y el integro de cotizaciones, y su obligación fundamental reside en otorgar a los afiliados cuando proceda a las correspondientes prestaciones. Ahora, entonces, el derecho a las prestaciones es independiente del cumplimiento de las obligaciones por parte del empleador, las que para estos fines no tienen la relación de bilateralidad. Ello sin perjuicio de que estimase en la mayoría de los casos que el derecho a las prestaciones existe porque ha habido una afiliación previa. Claro, porque finalmente el derecho a las prestaciones no tiene nada que ver con el cumplimiento de la obligación del empleador, ¿no? Es algo distinto, no hay una relación de bilateralidad. Ahí no está el empleador de alguna u otra forma otorgarle una prestación, ¿no? 4. Los derechos públicos subjetivos en la seguridad social. Lee de esta parte. Los derechos públicos subjetivos de la seguridad social. En íntima relación con esta materia está la novísima concepción de este tipo de derecho a seguridad social. La doctrina los conceptualiza como las facultades de los administrados frente a la administración, los cuales, por ser personas, son acreedores al otorgamiento de las prestaciones necesarias para cumplir su destino, lograr su bienestar y perfeccionarse. Es así donde, bueno, disculpa, donde penetra, digamos, el tema de tener, digamos, el derecho a reclamo, porque finalmente el derecho subjetivo le pertenece solamente al sujeto, ¿no? Sí, de todas maneras. Y va a poder, a ver, sigue leyendo, sigue leyendo. Dice, von Hirens lo define como el interés jurídicamente protegido. Sus características son las de ser patrimoniales, personalísimos y prescriptibles. Ya sabemos lo que significa cada una de esas cosas. Ya. En nuestro derecho han sido establecidos con dicho carácter por el artículo 4 de la ley 19.260 del año 93, poniendo fin con ello a las largas disensiones respecto a la materia. El fundamento básico de la descripción extintiva, interés social perdón, el fundamento básico de la prescripción extintiva no se da aquí, puesto que no existe dicho interés cuando su objeto y misión es justamente eliminar la posibilidad de que se exijan obligaciones de los organismos de la administración, establecidas en interés general de la sociedad, Ello por cuanto facilitan la realización de prestaciones que son, en su conjunto, útiles a la sociedad toda. Sistemas de afiliación. Me parece que este es el último. Sí, no. Es posible distinguir diversas situaciones según se trate de la contingencia a proteger. Así es el caso nacional y en lo que se refiere al sistema de pensiones que se tiene que en la norma habitual antes y después de la reforma del 80 ha hecho responsable al empleador de iniciar los trámites pertinentes a la incorporación del sistema en lo relativo a sus dependientes, circunstancia que se vincula profundamente con la cotización, según veremos más adelante. No obstante, existe una diferencia fundamental entre ambos sistemas que perdura hasta hoy en día entre aquellos imponentes que se mantienen en el antiguo sistema, 200.000 aproximadamente,
y los que se han incorporado al nuevo sistema, 6.300.000. Dicha circunstancia se refiere principalmente al carácter dado a la afiliación. En efecto, en el régimen antiguo hubo necesidad de dictar la ley de continuidad de la previsión para no perjudicar al trabajador con las lagunas previsionales que se producían en virtud de la desafiliación acaecidas al hacer abandono de un empleo, a menos que, cuando lo permitiese su régimen previsional, se mantuvieran como imponente voluntario. En cambio, el decreto 3.500 sobre AFP, en su artículo 2, señaló que la afiliación al sistema es única y permanente y subsiste durante toda la vida del afiliado, ya sea se mantenga o no en actividad, que ejerza una o varias actividades simultáneas o sucesivamente, o que cambie de institución dentro del sistema. Asimismo, establece que el trabajador solo podrá estar afiliado a una AFP. No debemos olvidar que el régimen de salud y el de accidente del trabajo tienen regulaciones jurídicas especiales, y para dicho fin debe comunicar a su empleador a la AFP en que se encuentra o decide afiliarse dentro de los 30 días iniciales de su servicio. Si no hiciere uso de dicho derecho, el empleador determinará la AFP respectiva de acuerdo al reglamento. La AFP correspondiente no puede rechazar la solicitud de afiliación que efectúe un trabajador en conformidad a la ley. Del mismo modo, el artículo número 1 transitorio prescribió que los trabajadores que se afiliasen por primera vez después del 31 de diciembre del año 82 deberían incorporarse obligatoriamente a una AFP, no siendo posible, en consecuencia, su afiliación ante, a un ente gestor del antiguo sistema. A su vez, quienes estaban incorporados a este pueden optar por mantener la afiliación en el régimen anterior o incorporarse a una AFP. En lo tocante a los afiliados independientes, el artículo 89 del decreto ley estableció que pueden afiliarse al sistema y que aquellas se concreta mediante la primera cotización que se efectúe la persona, señalando luego una serie de precisiones en materia de afiliación del trabajador independiente al sistema de prestaciones familiares y régimen de salud, dependiendo de si estuvieron afiliados o no a dicho sistema. A su turno, el artículo 83 efectúa igual desarrollo en relación a los trabajadores dependientes, los cuales, por norma general, no sufren alteraciones en relación a los sistemas de salud y de prestaciones familiares a los cuales estuvieron afiliados. Creemos que que la nueva legislación ha evolucionado en el sentido correcto en materia de afiliación, superando anacronismos como consecuencia de los cuales el único y gran perjudicado era el trabajador, quien rara vez tenía certeza en cuanto a su vinculación con el organismo gestor correspondiente. A la par se ha dejado entregada a su voluntad de tal decisión de adscribirse al que le parezca como más conforme a sus legítimas aspiraciones. El artículo número 5 de la ley 18.469 tiene la calidad de afiliado al régimen estatal de FONASA. En general, los trabajadores dependientes de los sectores públicos y privados, los independientes que cotizan en cualquier régimen integral de previsiones, las personas que cotizan en cualquier régimen integral de previsión en calidad de imponentes voluntarios y las personas que gozan de pensión previsional de cualquier naturaleza, de subsidio por incapacidad laboral o cesantía. Estos afiliados pueden optar en cualquier momento por ingresar con sus familias beneficiarios a una institución de salud previsional, ISAPRE, respecto al seguro social contra riesgos de accidente del trabajo y enfermedades profesionales. El artículo 4 en su estatuto legal, la ley 19.744, establece que la afiliación de un trabajador hecha en una entidad previsional para los demás efectos de seguridad social se entenderá hecha por el solo Ministerio de la Ley para este seguro administrado por el INP, salvo que el empleador demuestre que se encuentra adherido a una mutualidad de empleadores, en cuyo caso se considerará que el trabajador se encuentra automáticamente afiliado a dicha entidad. En lo que se relaciona con el sistema de prestaciones familiares,
El decreto con fuerza de ley número 150, el artículo número 2, expresa que, en general, quedan afectos a sus disposiciones y son al mismo tiempo sus beneficiarios todos los trabajadores dependientes de los sectores públicos y privados o los que estuviesen gozando de cualquier tipo de subsidio o estuviesen pensionados, los beneficiarios de pensiones de viudez y las instituciones del Estado o reconocidas por el Supremo Gobierno que tengan a su cargo la crianza y mantención de niños huérfanos o abandonados e inválidos. Finalmente, en lo que respecta al seguro de desempleo, se establece en su artículo 2 de su estatuto legal de la ley 19.728 del 2001 que estarán sujetos obligatoriamente al seguro los trabajadores dependientes que inicien o reinicien actividades laborales con posterioridad a la entregada en vigencia de la ley, lo que tuvo lugar el 1 de octubre del 2002. 6. Afiliados independientes. Siguiendo en el mismo esquema ya trazado, cabe consignar que el antiguo sistema de pensiones, integrado por número de denominaciones caja de previsión, hoy en día fusionadas con el Instituto de Normalización Previsional, solo podían ingresar los trabajadores dependientes, con la excepción de algunas cajas que aceptaban a independientes que cumplieran requisitos muy especiales. Por ende, la gran mayoría de los trabajadores independientes carecían de previsión y no eran admitidos por las instituciones de previsión. Un ejemplo claro al respecto lo constituye la caja de previsión de empleados particulares, en la que se podía obtener la calidad de imponente voluntario al haber dejado de ser imponente obligado de ella, siempre que no hubiera transcurrido más de un año desde la fecha de cesación de servicio y que no hubiese retirado los fondos propios que imponía en la caja. Fondo de retiro e indemnización. En todo caso, constituían calificadas excepciones dentro del sistema. El nuevo régimen de pensiones, en cambio, no tiene restricción alguna y permite que los independientes que lo desean puedan incorporarse. El decreto ley 3500 dedicó el título 9 justamente a los afiliados que tienen ese carácter. Para los fines conceptuales se entiende por independiente a toda persona natural que, sin estar subordinada a un empleador, ejerce una actividad mediante la cual obtiene un ingreso. El empleador es considerado independiente para los fines previsionales. La afiliación tiene el carácter de voluntaria y se materializa al momento de efectuar la primera cotización de AFP. Una vez producida esta, se adquiere el carácter única y permanente, por lo que subsiste durante toda la vida del afiliado. Cabe consignar que la renta imponible por la cotización independiente no puede ser inferior a un ingreso mínimo vigente en el mes del cual corresponde la renta que declara, ni superior a 60 UF, y es, por definición, una renta variable. La cotización se aplica con un tope de 60 UF y por idénticos porcentajes de los que afectan al trabajador dependiendo. No obstante, pueden efectuar otras cotizaciones voluntarias para mejorar su situación previsional. El plazo para enterar la cotización dentro de los 10 primeros días al mes siguiente que corresponda a la renta declarada. Si se atrasa, debe pagar reajuste de interés. Los afiliados independientes tienen derecho a los beneficios de salud establecidos en la legislación respectiva. En materia de salud, ya tuvimos la oportunidad de señalar que los trabajadores independientes adquieren la calidad de afiliados por la sola circunstancia de cotizar en cualquier régimen de previsión. Lo más habitual es entender que ello ocurre cuando se realizan cotizaciones en una AFP. Sube. En lo que respecta al Seguro Social de Protección contra Accidentes de Trabajo Profesionales, la letra D del artículo 2 de la ley 19.744 prescribe que esta clase de trabajadores estarán sujetos a este seguro en forma obligatoria, quedando facultado al presidente de la República para decidir la oportunidad, financiamiento y condiciones que se incorporan al régimen. En lo referido al sistema de prestaciones familiares, como ya tuvimos ocasión de señalarlo, los trabajadores independientes que el 1 de enero de 1974 estuviesen adscritos a la caja de previsión que contemplase entre sus beneficios el de la asignación familiar, se considerarán afiliados para estos efectos. Igual procedimiento se aplicará si se encuentra gozando de subsidio de cualquier naturaleza. Por último, en lo que se refiere al seguro de desempleo, debe consignarse que los trabajadores independientes
no pueden afiliarse a este sistema. De la desafiliación, dado el carácter de permanente que tiene la afiliación en nuestro sistema de pensiones, la posibilidad de desafiliarse constituye una excepción. De tal manera, solo pueden desafiliarse quienes se encuentren en alguna de las situaciones contempladas en la ley 18.225, artículo número 1. Ellas corresponden a aquellos afiliados que hayan sido imponentes de instituciones previsionales del antiguo régimen, caja de previsión, y no tengan derecho al bono de reconocimiento o que tienen derecho a este solo por cotizaciones efectuadas con antelación a julio del año 79. Cabe señalar que hoy en día no se fija plazo para interpretar este traspaso de régimen. Para hacerlo efectivo, el interesado presenta una solicitud de desafiliación en la AFP que corresponda. Esta la remite con sus antecedentes a la Superintendencia de Seguridad a fin de que se pronuncie acerca de la procedencia de la desafiliación. Dicho informe se envía luego a la Superintendencia de AFP, quien emite la resolución correspondiente, remitiendo copia a la AFP, al afiliado, al empleador, a la Superintendencia. Aprobada la solicitud, el interesado deberá enterar en la caja de cotizaciones correspondiente al fondo de pensiones y al fondo de desahucio. ¿Sube? O indemnización por año de servicio. El régimen respectivo por el periodo en que estuvo afiliado al nuevo régimen. Para dicho fin, la caja correspondiente liquidará esas cotizaciones y la AFP deberán transferir desde la cuenta individual los fondos necesarios. Si ellos fueren suficientes, la diferencia se cubrirá con cargo de las sumas que el trabajador le correspondiere percibir por concepto de desahucio o indemnización por año de servicio. Si no tuvieran derecho a estos beneficios o si estos fueren insuficientes para cubrir la diferencia, el remanente se descontará mensualmente de la respectiva pensión del solicitante en cuotas equivalentes al 20% de la futura pensión. Si por el contrario su saldo de la cuenta fuere superior a las cotizaciones a enterar en la caja, la AFP entregará la diferencia al ex afiliado. Para todos los efectos legales se entiende que el trabajador se encuentra desafiliado del nuevo régimen a partir del primero del mes siguiente al de la resolución emitida por la superintendencia. En lo referente al sistema de salud, el afiliado mantendrá siempre dicha condición a menos que se vincule mediante un contrato de salud con una ISAPRE. En lo que respecta al seguro social de accidente del trabajo y enfermedades profesionales, dado su carácter obligatorio, la afiliación se mantendrá en tanto subsista el vínculo contractual con que se une el trabajador dependiente con su empleador. En el caso de independiente, este se ha de sujetarse a las condiciones fijadas por el presidente de la República en relación a la categoría determinada de que se trate. Similar predicamento ha de seguirse respecto a las prestaciones familiares. Finalmente, y en lo que se refiere al seguro de desempleo, al no permitirse la afiliación de esta clase de trabajadores, tampoco cabe referirse a la desafiliación. Ya. Hasta ahí en la materia. Con eso terminamos, pero ¿estáis seguros? A ver, baja, muéstrame la última página. Queda todavía. Porque recién vimos la afiliación. Ah, sí. Ya, recién vimos la afiliación. Po. Esto todo lo que se refiere a la afiliación. Ya, ahora viene la cotización. Sí. La cotización, sí, tiene. Con respecto a la cotización, se ha definido como una forma de descuento coactivo ordenada por la ley con respecto a determinados grupos destinada a garantizar prestaciones de seguridad, ¿no? La obligación de cotizar es exigida por la sociedad representada para este efecto por el órgano gestor. Es una obligación de derecho público, subjetivo, que faculta al tribunal para exigir la obligación, por lo cual nuestra jurisprudencia ha considerado que la obligación de cotizar no tiene un carácter contractual ni ha nacido de la voluntad de las partes. Naturaleza jurídica de la cotización. Existe al respecto una diversidad de teorías. Siguiendo este punto al profesor Novoa, explicaremos brevemente las más importantes.
La primera teoría se llama remuneración referida o del complemento de la remuneración. Sostiene que la cotización es parte del salario, ¿no? El cual no se paga como la otra parte, periódica y directamente por el empresario, sino que es entregada al órgano gestor de la seguridad nacional, de la seguridad social, perdón, para que éste a su vez la otorgue al trabajador cuando verifique los supuestos previstos por la ley. Esta tesis se encuentra sobrepasada ya que obedece al esquema de la concepción jurídica de seguros privados, los que observan una equivalencia sinalagmática entre la cotización y las prestaciones. Ello implicaría el desconocer hoy en día una obligación legal que ni siquiera puede dejarse sin efecto por quienes celebran un contrato de trabajo. Esa es la primera teoría. Con respecto a eso, puedo decir que, claro, o sea, igual no se entiende solamente que sea parte del salario, ¿no? No es como que parte del salario destinado para algo, ¿no? Más que eso. El otro concepto dice que es tributo de derecho público. Para ello se argumenta que el seguro obligatorio bajo sanción, que la tasa no es dejada libre al arbitrio, que la recaudación está garantizada por un procedimiento de derecho público y que es producido y que el producido es destinado a un servicio público. Solo faltarían las características de anualidad y de la no afección, justificadas esta última en el debido interés de asegurar la autonomía financiera de la seguridad social. Se ha señalado que para aceptar esta tesis habría que concordar previamente en la circunstancia de que el derecho a la prestación y la obligación de cotizar son dos relaciones jurídicas distintas y que el fundamento de la última obedece a la facultad de imperio del Estado, en cuanto la exige tales cotizaciones. No obstante, es característica de los tributos que el Estado los exija sin ofrecer retribución por su parte, y es verdad que existe una cierta relación entre cotización y ventaja. Luego viene la tasa. ¿Me escucháis?